aquí este cuadro que se llama Diego en mi pensamiento, o también es conocido como Autorretrato con traje de tehuana, que es de 1943. Así vamos a establecer una conversación, una charla muy informal, así que yo les voy a preguntar a ustedes qué es lo primero que asoma para ustedes aquí, qué es lo primero que ven en el cuadro que llama su atención. Las cejas. Las cejas, muy bien, las cejas es uno de los rasgos que usa Frida como un rasgo que la identifica. Por ejemplo, hoy usamos todas estas aplicaciones, ¿no?, en los celulares que nos perfeccionan esos poros perfectos, esas cejas sacadas, hasta las uñas nos pueden arreglar esas aplicaciones. Frida no quiere eso. Frida está intentando mostrarse a sí misma tal cual es, y de hecho podemos ver en esta misma colección que hay fotos en las que Frida parece todavía mucho más bella de lo que realmente se representa. Entonces, esta unión de las cejas, porque Frida era cejijuta, pues deviene en un símbolo mediante el cual ella expresa su identidad. Otro rasgo. Por ejemplo, ¿qué nota usted? ¿Qué le llama la atención del cuadro? Muy interesante, que tiene a Diego acá. Diego está representado como si fuera un tercer ojo. En ciertas culturas el tercer ojo es precisamente esa expresión de autoconocimiento, esa expresión de haber alcanzado un nivel superior en cuanto al conocimiento espiritual de la persona. Y también esto nos hace pensar cómo Frida sitúa a la figura del esposo como ese centro de conocimiento. Cuando Frida era muy joven, que estaba asistiendo a la preparatoria, es cuando primeramente Frida entra en contacto con Diego Rivera. Como sabemos, Vasconcelos, que estaba al frente, digamos, de la Secretaría de Educación, había comisionado a varios muralistas para que decoraran diferentes espacios. Y este es el caso de Diego. Diego hace su mural La Creación en la preparatoria de Frida. Y ahí es donde Frida, pues, entra, digamos, en contacto con Diego Rivera como pintor. E inclusive se dice que llegó a comentarles a sus compañeras de aula que ella quería tener un pequeño Dieguito. O sea, de alguna manera ella estaba como una premonición, ¿no?, estableciendo que ella quería ser esposa de Diego Rivera. Entonces Diego le abrió también, digamos, ese tercer ojo a Frida en el sentido de usar este tipo de vestuarios típicos, vestuarios mexicanos. En este caso estamos en presencia de un autorretrato con resplandor. El resplandor es precisamente esta parte del atuendo de las tehuanas, que es un atuendo de gala. Si ahora ustedes buscan en internet este tipo de traje, van a ver que algunas mujeres lo tienen en la parte de atrás, y eso quiere decir que en este caso Frida está representando el traje de tehuana para entrar a la iglesia, o sea, cuando se usa al frente, y por eso da esa sensación también de que está representando una virgen. Es la idea que nos transmite, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver en la separata que les di, no sé si todos tendrán, igual pueden compartir. En la separata que les di, No me dio. ven a Frida en un autorretrato de 1948, que es un óleo sobre madera, y pueden ver que Frida se está representando con el traje de tehuana nuevamente, pero en este caso ven que tiene lágrimas en los ojos. Y vemos más abajo, donde dice Diego y yo, que es un cuadro de 1949, ahí reaparece la figura de Diego Rivera como un tercer ojo. Ahora, muy importante, Frida aquí está llorando y representa a Diego también como un tercer ojo. Este cuadro se corresponde con un momento muy difícil en la vida de Frida. Ya a esta altura les voy a contar un poco, ¿no?, de los incidentes y las infidelidades que tuvo Diego con Frida, porque entrar en esta especie de cotilleo, ¿no?, de penetrar en la intimidad, también ha asignado mucho la obra que produjo Frida. Entonces, en 1943, Frida
había vuelto con Diego después de que se separaran en el año 35, porque Diego, entre tantas infidelidades que habían tenido, que eran además infidelidades consensuadas de alguna manera que Frida le permitía, ocurre que en 1935 se involucra emocionalmente con la hermana de Frida, Cristina. Entonces esto devastó a Frida y vemos cómo ella se representa en este caso con el traje de tehuana, porque además a Diego le fascinaba que Frida pues vistiera todos estos trajes mexicanos, porque eso tiene que ver también con una idea, una, digamos, definición de lo que era una identidad nacional mexicana, lo que era una mexicanidad, ¿no? Entonces, en este último, de 1949, Diego y yo, ella también lo usa como el tercer ojo, pero en este momento, Diego le había pedido nuevamente el divorcio porque estaba teniendo una relación amorosa con la actriz María Félix, que además María Félix era amiga íntima de Frida Kahlo. Entonces yo los quiero llevar acá a la próxima galería después de que terminemos de analizar este cuadro, porque hay una foto donde Frida está pintando su autorretrato con El Resplandor y todavía no ha pintado este tercer ojo. Pero antes de pasar, analicemos aquí. Vemos que Frida está usando como un pequeño tocado de flores. Estas flores que tiene Frida acá son precisamente bugambilias, que son estas moradas que vemos acá, y las hojas verdes y el resto se corresponden con árnicas. Ustedes a lo mejor conocen una pomada que se llama árnica, que es para borrar los hematomas, las marcas moradas en la piel. O sea, como símbolo, ya estamos viendo que Frida está precisamente planteándonos cómo diluir, cómo borrar el daño, ¿no? Y la bugambilla es conocida también como flor de papel. O sea, la flor de papel es el otro nombre para referirse a esta flor, porque es una flor muy frágil, que se quiebra con facilidad. O sea, que solamente en el tocado, que usualmente todas las mujeres ismeñas usan flores en el cabello, la selección de estas flores no es una selección fortuita. Tenemos también, que ustedes podrán ver, que el olán, que es esta parte de encaje almidonado, se está como deshilachando. Y vemos también que las flores tienen como unas raíces que se entrelazan con estas hilachas, como si fuera una red de araña. O sea, de alguna manera, no es solamente Frida interpelando al receptor, mirándolo fijamente, sino también es Frida tratando de atrapar en esa red al receptor, al mismo tiempo que tiene ya atrapado, ¿no?, en alguna medida a la figura de Diego. Entonces, aquí también podemos ver una foto que yo escogí de Frida Kahlo con sus sobrinos, donde la sobrina de Frida, en el año 1935, aparece con El Resplandor. O sea, El Resplandor no es un traje privativo, ¿no?, de una mujer adulta, sino que también, en este caso, lo llevarían en situaciones de festividades, días de santos, galas, etc. Muy importante, El Resplandor es una expresión de mestizaje en México. Y les voy a explicar por qué. Es casi una transculturación. El olán, que es esta parte de encaje, a la que me refería anteriormente, viene de Holanda. Precisamente por eso tiene ese nombre. También toda esta parte que está cubierta, o sea, tendría Frida en este caso vestida de tehuana, hacia abajo tendría un huipil, que es esta blusa cuadrada con una falda grande. El huipil tiene mucha influencia también del tipo de manto de Manila filipino. Tenemos una filipina acá en la audiencia, y también tendríamos todos estos bordados y todas estas recreaciones vegetales que tienen mucho que ver con un pasado precolombino, con un pasado indígena. Como vemos, Diego está vigilando, ¿no?, de alguna manera prestando mucha atención a lo que ella está produciendo. Y aunque el rostro de Frida en este cuadro ya ha alcanzado, digamos, un estadio bastante avanzado,
todavía ella no ha representado a la figura de Diego Rivera encima de, o sea, en su entreceño, lo cual nos hace pensar que esto puede ser también una inclusión tardía, puede ser que algún desenlace, alguna situación le hiciera tomar a Frida pues esta decisión de ponerlo como un tercer ojo. Entonces los voy a invitar acá, a la otra parte de la galería. Estos dibujos están aludiendo precisamente a todo el proceso de infertilidad y de pérdidas de diferentes embarazos que tuvo Frida. Se ha estimado que tuvo alrededor de 4 abortos, y esto precisamente fue porque su cuerpo, con el accidente de 1925, pues no estaba apto para sostener un bebé. Entonces, estas pinturas también, que nos vamos a analizar un poco más adelante, son una especie de manifestación de la soledad de Frida. Ella se representa a sí misma con el feto que ella lo llamaba su pequeño Dieguito. Pero volvamos una vez más a esta relación de Frida con Diego. En la separata que les di, tienen en la segunda página, justo al lado del retrato con resplandor que vimos allá de la foto de Silverstein, tenemos al lado la primera representación que hace Frida del matrimonio con el cuadro Frida y Diego Rivera. Este cuadro es de 1931 y Frida se lo regala a Albert Bender, que fue el mecenas, un mecenas judío que tenía Diego Rivera en los Estados Unidos. Entonces, vemos aquí que ustedes después en casa pueden consultar el cuadro más plenamente. Vemos cómo Frida se representa en una menor escala al lado de Diego Rivera. Esto también se corresponde con una característica física. O sea, la madre de Frida, cuando ellos se casaron, dijo, es como el matrimonio entre un elefante y una paloma. De alguna manera Frida está siguiendo este imaginario, ¿no? Un hombre grande, fuerte, pero ese desbalance, digamos, un desbalance físico, no es lo que quiero llamar la atención de ustedes, sino que Frida se ve agarrando, sosteniendo la mano del esposo, la cara está de alguna manera siendo condescendiente, inclinándose hacia el lado del esposo, mientras que Diego está mirando, digamos, más 3/4, como más alejado, no corresponde esa mirada de Frida, y Diego es representado con la paleta y los pinceles. O sea, Frida en este momento no se reconoce como una pintora, se reconoce como la esposa del gran pintor que es Diego Rivera. O sea, este gran hombre, este elefante, digamos, ¿no? Con su paleta, con sus pinceles. Entonces también vemos abajo un cuadro que se llama Unos cuantos piquetitos. Este cuadro es una apropiación que hizo Frida de una noticia que salió en la prensa. Un feminicidio, un hombre, un crimen pasional, mató a su amante, y cuando este hombre va a declarar a la policía le dice, pero no entiendo por qué tanto alboroto si fueron unos cuantos piquetitos. O sea, unos cuantos piquetitos que desangraron a esa mujer. Entonces, aquí Frida pinta esto en 1935, justo después de que se separa de Diego Rivera por el amorío que había tenido con su hermana Cristina. O sea, hay una metaforización de este incidente en función de reflejar el pesar del artista. Entonces aquí ya vemos que hay, digamos, una penetración de lo que es la estética de los exvotos, de la cual hablaremos más adelante. En la siguiente página tienen otro cuadro de 1940 donde Frida se corta el cabello como una medida, una forma de romper con esa feminidad. Tiene también un traje que le queda grande, que supuestamente es un traje de Diego, y más abajo tenemos Mi nacimiento de 1932. Mi nacimiento se corresponde más o menos con la fecha que estamos trabajando aquí.
En 1932, Frida había tenido un aborto muy doloroso en la ciudad de Detroit, que es, digamos, ese momento donde ella comienza un discurrir sobre su dolor, sobre la laceración de su cuerpo, sobre su personalidad como madre. Entonces aquí este cuadro es muy intenso además, porque en este año ella también pierde a su madre, que había enfermado de cáncer. Entonces, en mi nacimiento, ella está representando a su madre, que al mismo tiempo ella declara que es ella misma, pariendo un bebé que también es un bebé muerto, que podemos ver por las cejas juntas, que es la figura de Frida. Pero más arriba vemos un cuadro, que es el cuadro que refleja a la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores es aquella que de alguna manera retrata a la Virgen María durante la pasión, o sea, todo el sufrimiento de ver a su hijo padeciendo, de ver a su hijo herido y crucificado. Entonces vemos que todos los pocos signos que hay en este cuadro están funcionando también sobre la idea de la pérdida del hijo. Vamos acá y tenemos el cuadro Yo y mi muñeca. Este cuadro también es esencial para entender lo que es la metáfora y el imaginario de Frida como madre, de la maternidad en Frida. Tenemos aquí que Frida es muy austera en la representación del espacio. Vemos una cama personal, una cama infantilizada, y Frida realmente no presta gran atención a lo que es la perspectiva. Como podemos ver, las patas de la cama, que deberían de alguna manera estar paralelas, alineadas, pues hay un quiebre en lo que es la perspectiva. Al mismo tiempo, Frida vuelve a usar un traje de tehuana. Esta vez es un traje más informal, pero vamos a pensar en el título. O sea, cuando ustedes leen aquí Self-Portrait on Beth, no llegan a tener la esencia del título en español. Es Yo y mi muñeca. Gramaticalmente esto no es correcto, porque en el español el yo siempre en la oración se pone al final. Correctamente sería mi muñeca y yo. Como decimos en Cuba, el burro de último. Siempre el yo va detrás. Entonces, ¿qué sucede? Ella está enfatizando su persona, per se, el yo. Y entonces la muñeca deviene un elemento secundario, un elemento sustituto del niño. Pero además es una muñeca, digamos, fea, desvestida, desatendida. Ella está en una cama personal, por lo tanto el espacio de la habitación es un espacio infantil, es la cama de una niña. O sea, de alguna manera ella está aludiendo a una infantilización de la persona, a una infantilización de ese cuerpo no apto, y que tiene que, pues, apelar a una presencia abstracta del niño. Al mismo tiempo, hay un detalle muy sarcástico, y es que Frida está fumando. O sea, para todo este tema de la simbología de la muñeca como el hijo, bueno, uno no fuma delante del hijo, pero al mismo tiempo vemos que su cuerpo está de alguna manera, o sea, al tener sus manos cruzadas, no está estableciendo ninguna relación con la muñeca. O sea, simbólicamente no es yo y mi muñeca, hay cierto desprecio, ¿no?, de lo que representa también la muñeca como esa maternidad fallida. Podemos ver en lo que la separata que les ofrecí, vemos un ejemplo de un exvoto anónimo del siglo XIX, y abajo tienen Henry Ford Hospital, la cama volando, de 1932. Esta es una pintura esencial para entender el arte y la proyección de Frida Kahlo. Tenemos, en primer lugar, esta paciente que se está desangrando en una cama, con unos cordones rojos que vienen atados a disímiles símbolos, pero aquí podemos ver la relación que tiene con el exvoto mexicano, la estética de Frida, porque es que a partir de que ella tiene el aborto en Detroit,
ella decide asumir plenamente esta estética del exvoto mexicano. El exvoto mexicano es un tipo de pintura popular que recrea alguna tragedia, algún accidente, alguna pérdida, pero al mismo tiempo el exvoto se caracteriza por tener siempre la presencia, digamos, de un santo o la presencia de algún agente que sea el agente benefactor. Y siempre hay una descripción usualmente del evento, de lo que ha ocurrido. Entonces aquí Frida está usando motivos muy pequeños, muy detallados. Esta pintura que ella pintó en Detroit es bien pequeña, es en una lámina de metal, que es precisamente uno de los soportes que se usaban para los exvotos. Aquí tenemos diferentes elementos. Uno de ellos sería a la derecha, tenemos un caracol que Frida expresó que se correspondía con todo el proceso lento de la pérdida del bebé. Tenemos este feto que ya habíamos visto en la recreación anterior que analizamos. Está más al lado, está lo que parece ser como una, digamos, representación de lo que es el órgano reproductor femenino, o sea, el vientre y demás. Tenemos en el extremo inferior izquierdo una máquina que entra precisamente como un motor, como algo, como un engranaje, que entra precisamente en diálogo con ese fondo que Frida usa en Henry Ford Hospital, que es la ciudad de Detroit, la industria en la ciudad de Detroit, que como ustedes verán en el exvoto también se representa el paisaje de la ciudad detrás. Y entonces tendríamos en el medio, justo debajo de la cama, una orquídea que tiene precisamente esa proyección de lo que es la orquídea como metáfora del órgano sexual femenino, pero también Diego, cuando fue a visitarla al hospital, que ella estaba convaleciente, le regaló una orquídea. Y por último, en el extremo inferior derecho, pues tenemos la pelvis fracturada de Frida. Entonces, para culminar, vamos a ir a la siguiente sala. He escogido de los autorretratos de Frida este que me parece muy interesante, cuyo título voy a leer: Autorretrato en la frontera entre el abrazo del amor del universo, la tierra México, yo, Diego y el señor Soloto. O sea, es un título bastante extenso que de alguna manera se contrapone a toda una tendencia que hemos visto de los títulos que escoge Frida. Y este cuadro ya empieza a ser quizás más críptico en cuanto al uso de los símbolos. Quiero llamar su atención en la separata que les di, precisamente sobre esta imagen que seleccioné del diario de Frida, que tiene una edición muy buena, prologada por Carlos Fuentes. Entonces aquí podemos ver que este dibujo, que data de 1947 y es una de las pocas páginas que Frida fechó en el diario, se corresponde de alguna manera con un boceto de lo que ella pues va a plantear 2 años después en este cuadro de 1949. Como vemos en el dibujo del diario, existe un planteamiento formal similar, en tanto Diego aparece infantilizado como un bebé, vuelve a tener la imagen del tercer ojo acá, y también vemos entonces esta que sería la tierra México, una tierra que además es una tierra mestiza. Vemos por el tipo de cabello, que es un cabello como vegetal, que alude de alguna manera a cierta rebeldía del cabello propia del mestizaje, y vemos también que tiene este seno izquierdo que está saliendo como una gota blanquecina, como si fuera una gota de leche. Esto podemos de alguna manera relacionarlo con el cuadro de Frida de 1937, Mi nana y yo, donde ella aparece como una nana indígena. En la presentación pasada que hice sobre la figura de Diego Rivera, hablé de una anécdota que relata a Diego y que es recogida por Lolo de la Torriente en
las vivencias de Diego, que Diego habla de cómo él se había sentido vinculado a su nana Antonia, que era una nana mestiza, cómo la primera lengua que él habla es una lengua indígena y cómo Diego de alguna manera siente que culturalmente el predio inicial que él tiene es este predio mestizo. Y entonces vemos aquí que en el caso de Frida, digamos del pecho está brotando como sangre, es un pecho así casi está recreando como si fuera un volcán del que salen gotas de sangre. O sea, Frida está hablando de dolor y de angustia y de desgarramiento. Tenemos aquí un fragmento que aparece también en el diario, en este caso no está fechado, y aquí ella dice: Diego principio, Diego constructor, Diego mi niño, Diego mi novio, Diego pintor, Diego mi amante, Diego mi esposo, Diego mi amigo, Diego mi madre, Diego mi padre, Diego mi hijo, Diego yo, Diego universo, diversidad en la unidad. Estamos viendo cómo Diego deviene el centro, no solo de su creación, sino también de su sentir. Este diario de Frida, ella lo empieza a escribir en 1944 y lo concluye precisamente el día de su muerte. Este diario se caracteriza porque hay palincestos, o sea, escribe una y otra vez sobre lo que ella escribió, superpone imágenes, tiene ejercicios de automatismo que se corresponden con las tendencias, digamos, del surrealismo, porque es que Frida también estuvo en contacto con el surrealismo a pesar de que ella no se reconoce a sí misma como una surrealista. Y un papel esencial en esto lo jugó André Breton, que la llevó a Francia en 1939 a una exposición que organizó que se llamaba Mexique. Y pueden ver aquí en la primera página donde está este autorretrato de 1938 y es un autorretrato que estuvo en la exposición Mexique y que fue vendido al Louvre. Entonces fue la primera obra de Frida que en un sentido entra en el campo cultural francés. Y yo pienso que este cuadro de alguna manera también conecta con algo surrealista, a pesar de que Frida en sí mismo no se conoce, ella no se reconoce a sí misma como una surrealista, pero podemos ver que hay un espacio de lo onírico, que hay muchos códigos por descifrar, está la presencia de este universo que además abraza toda una serie de, digamos, vegetaciones como suculentas, cactus, magueyes, nopales, o sea, toda una vegetación mexicana. Vemos de nuevo la dualidad entre la noche, el día, la luna, el sol, lo masculino, lo femenino, y también pues se retoma este tema de las raíces con el que habíamos empezado en su autorretrato con traje de tehuana. Y esta pequeña figurita de aquí es un escuincle, un perro chino, que Frida era su preferido y se llamaba el señor Soloto. O sea, vemos que ella está incorporando todos aquellos elementos que considera pertinentes para una mexicanidad, para una idea del mestizaje, pero también establece esta relación materna con tanto el personaje de Diego como el de su mascota. No sé si tendrán alguna pregunta más en torno a este cuadro, pero bueno, quedamos abiertos a sus preguntas, vamos a discutir cualquier cosa que quieran dilucidar, son bienvenidos. Yo veo que tiene un brazo blanco con un brazo moreno. Claro, este brazo moreno y este brazo blanco, independientemente de estar funcionando como una cuestión simbólica del mestizaje, o sea, digamos este blanco como la savia española y este, digamos, moreno como la savia indígena, también está contribuyendo precisamente a esta, digamos, construcción bifásica del cuadro, y sigue la noche como mismo sigue el día. Entonces, pudiera ser esa una de las explicaciones.
¿Alguna otra pregunta que quieran saber de la vida de Frida? ¿Su relación con Diego? No sé si sea muy obvia la pregunta, pero ¿qué tan famosa fue Frida en su tiempo? Porque fue ella muy famosa. Bueno, es muy interesante esa pregunta que me estás haciendo. Frida siempre estuvo de alguna manera, y no quisiera ser reduccionista, pero estuvo de alguna manera bajo el ala o la sombrilla, digamos, de Diego Rivera, que en su momento sí fue un pintor harto conocido. ¿Qué pasa? Cuando Breton visita en 1938 México, Breton viene con todas estas ideas del surrealismo, era uno de los principales teóricos del surrealismo, y Breton se acerca al matrimonio de los Riveras y él describe que la pintura de Frida es surrealista por excelencia. A esta altura de 1938 ya Frida había tenido una pequeña exposición donde ella había mostrado este cuadro que le regaló a Albert Bender, que es Frida y Diego Rivera, en una exposición para mujeres, o sea, nada de envergadura. Sin embargo, Breton de alguna manera catapulta a la figura de Frida, y en la exposición que hace Frida en los Estados Unidos en 1939, recomendada por Breton a Julien Levy, él precisamente escribe las palabras al catálogo de la exposición y después invita a Frida. Cuando Frida viene a París, lo primero que pasa es que la toman como portada para la revista Vogue. Y entonces esta foto tan conocida que tenemos inclusive impresa en los catálogos de aquí del museo, ella conoce a Picasso, conoce a Kandinsky, se relaciona con Duchamp. De hecho, Picasso siente tal afinidad por ella que le regala unos pendientes que son unas manos blancas que podemos identificar en otro autorretrato de Frida donde ella se representa con estas manos. O sea, Frida fue estimada y fue elogiada. ¿Qué pasa? Que Frida siempre sintió una especie de repudio por toda, digamos, esta élite pictórica, surrealista. Frida decía que estos pintores eran capaces de sentarse por horas a tertuliar en una mesa y no tener nada que comer en su casa, que ella prefería vender tortillas en el mercado de Toluca que afiliarse a un tipo de movimiento como este. Entonces, en todo este rechazo, toda esta repulsión del surrealismo, pues Frida de alguna manera deja de lado a estas figuras. No obstante, Breton organiza otra exposición en 1940 en la que Frida lleva dos cuadros, entre ellos el famoso Las dos Fridas. Pero esto se corresponde con el momento de separación que ella se divorcia de Rivera. ¿Qué pasa? En este año en el que ella se divorcia de Rivera, tiene que mantenerse, tiene que vender su pintura para poder, pues, comer, para poder pagar su alquiler, etc. ¿Qué sucede? Que después su salud se agrava y entonces Diego le pide de nuevo casarse con ella. Pero en este momento fue un momento súper creativo. Ella ya conocía a Tina Modotti, conocía a toda la élite cultural de México a través de Diego. Igual ella había tenido encargos en los Estados Unidos y demás. En México como tal, Frida no era conocida. Frida era conocida en la élite cultural. De hecho, Frida tenía 4 alumnos en una escuela de pintura conocida como La Esmeralda. Estos alumnos los llamaban los Fridos. O sea, ni siquiera tenía una gran cantidad de discípulos que quisieran tomar clases con ellas. Y su única y última exposición en vida en México fue prácticamente antes de morir, al punto de que ella tiene que llegar a esta exposición de su obra en la cama, porque por instrucción o prescripción médica no podía abandonar el lecho, tenía que descansar porque ya Frida en vida se sometió a alrededor de 30 operaciones. Los abortos, le habían amputado el pie porque había tenido gangrena, entonces todo ese dolor, no podía ir a la exposición, pero ella le pidió a su familia que la llevaran. Entonces en México era conocida en la élite y bueno, ya catapultada a partir de esta exposición personal que recogía toda su obra.
Hoy hasta Madonna tiene cuadros de Frida. Y hay una anécdota muy simpática. La biógrafa de Frida, que se llama Hayden Herrera, ella entrevistó a Madonna porque Madonna quería interpretar el personaje de Frida en una película. Y ella le dijo, no, yo con Frida me identifico muchísimo porque Frida era una drama queen y yo soy una drama queen. Entonces, sí, Frida llega a lo que es post-mortem, por supuesto, llega a conocerse después de su fallecimiento. ¿Qué crees que es el legado de Frida hoy en día, aparte de La los mercancía. mousepads y la Bueno, Frida como legado tiene muchas exploraciones, o sea, muchos abanderados del movimiento queer, muchos abanderados del movimiento chicano, muchos abanderados de la mexicanidad toman a la figura de Frida, inclusive las feministas toman a la figura de Frida como estandarte, ¿no? El legado de Frida es muy grande, como mismo también puedo decir que el legado de Remedios Varo, o el legado de Leonora Carrington, o el legado de Artemisia, o sea, hay muchas mujeres en la pintura que aún no han sido validadas en el campo cultural. Y yo creo que precisamente esta exposición en este museo, o sea, rompiendo las barreras del idioma, rompiendo las barreras culturales de una cosa latinoamericana, de una cosa hispánico o latino, relegada, pues se le está dando un espacio. Yo pienso que Frida, independientemente de sus cualidades como pintora, consiste o se deviene la brecha por la cual, o sea, y es para mí el legado principal, la brecha por la cual otros artistas que no solo femeninos, sino también latinos, hayan como lecho, ¿no?, a Frida. Y también Frida ha servido como elemento discursivo en muchos artistas del siglo XX y del siglo XXI, personas que lidian con el dolor físico. O sea, una cosa muy difícil, y esto lo han planteado varios teóricos, es que el dolor es prácticamente inefable. O sea, el dolor no puede ser aprehendido en su totalidad por el lenguaje. Y Frida logró canalizar a través de su pintura precisamente este elemento del dolor, este elemento de la infecundidad, este elemento de la madre, de ser precisamente un alma mater, una madre nutricia, o sea, esa savia materna, como vemos aquí, esa gota de leche que no es más que cómo se nutren futuras generaciones como, digamos, el Diego Rivera niño. Entonces, de alguna manera, para mí, esos son los legados principales de Frida, aunque hay mucha tela por donde cortar, ¿no? Bueno, si les parece, entonces damos por concluida la presentación y me pueden contactar acá al borde. Tienen mi perfil de Academia IRIU y me pueden contactar si tienen futuras preguntas que internet no pueda saldar. Aquí estoy yo y muchas gracias por su tiempo y su presencia. Gracias.